Buenas noches, compañeros y docente Rebeca de Los Ángeles de Chuc. Mi nombre es Jessica Guadalupe Lozano Gómez. Soy alumna del séptimo semestre de la licenciatura de Contaduría y Finanzas Públicas en la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADEM. El día de hoy, como parte de mi desarrollo académico, presentaré a ustedes mi propuesta de investigación, la cual se desarrolla con la finalidad de dar solución a un problema socioeconómico que afecta a nuestra entidad. El desarrollo de mi investigación se hace siguiendo la estructura que se determina para las propuestas de investigación. Se desarrolla un tema, un título preliminar, introducción, planteamiento del problema, enunciado del problema, qué tipo de problema es, se une justificación, delimitación del proyecto, las preguntas de investigación, objetivo general, objetivos específicos, metodología, marco conceptual, marco contextual, índice preliminar de la investigación, cronograma preliminar de la investigación, fuentes de consulta, conclusión y referencias. Iniciamos con el tema de investigación. La paraestatal Pemex presenta cifras alarmantes en sus pasivos con documentos vencidos por más de 240 días. Se manifiesta que se debe a la canalización de los recursos para la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco. Título preliminar: rezago del pago a proveedores y contratistas de Pemex. Introducción. Pemex es una petrolera controlada por el Estado mexicano que se dedica a la exploración, producción, transporte, refinación, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Entre sus productos se incluyen petroquímicos, gas natural, gas licuado, azufre, gasolina, parafina, diésel, entre otros. Según su anuario estadístico, Pemex tiene 454 campos de producción, más de 9,000 pozos de explotación, 254 plataformas marinas, 6 refinerías, 8 complejos petroquímicos, sobre 7,000 kilómetros de gasoductos, más de 4,700 kilómetros de oleoductos y 19 terminales de distribución de gas licuado. La empresa mantiene más de 10,400 estaciones de servicio en el país y posee reservas probadas de 10,073 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. A pesar de ello, la economía de la paraestatal Pemex presenta un grave problema de liquidez, el cual se ve reflejado en la falta de respuesta a los pagos a sus proveedores y contratistas, creando un pasivo por 108,000 millones de dólares, de los cuales el 80% representan adeudos con más de 6 meses vencidos. Planteamiento del problema. La situación económica en la que se encuentra la paraestatal Pemex, así como los problemas de corrupción y soborno, son en los que sus funcionarios se han visto involucrados detonaron en la falta de liquidez. Como consecuencia, a la paraestatal se le presentaron dificultades para solventar los pagos a proveedores y contratistas, a los cuales se le detuvieron de forma repentina y sorpresiva los pagos correspondientes a los servicios y productos entregados. La falta de respuesta de pago le ha creado a Pemex un pasivo por más de 108,000 millones de dólares, de los cuales el 80% son adeudos con más de 6 meses vencidos. Enunciado del problema. La causa principal del problema son los factores adversos que han golpeado la cadena de suministros de la paraestatal. Los analistas coinciden en que la política de austeridad de este gobierno, la falta de liquidez de la petrolera, una mala gestión de sus recursos extraordinarios obtenidos por el alto precio de la mezcla mexicana de exportación han generado desconfianza en los mercados crediticios, dejando a la deriva la paraestatal. ¿Qué tipo de problema es? El problema que queja la paraestatal Pemex se define por ser un problema financiero, ya que su origen surge de la falta de liquidez. Su estudio se debe realizar en base a los resultados obtenidos de los registros contables y financieros.
Su justificación es analizar el nivel de retraso en el pago de pasivos de Pemex, así como las consecuencias que esto generó en la administración pasada y en la actual, de tal forma que su comparación permita determinar si existe disminución o incremento en los mismos, así como el impacto que esto tiene en la economía de los sectores en donde se desarrollan las actividades y cómo han sido afectadas las comunidades que dependen de ello. Delimitación del proyecto. Los resultados obtenidos de la investigación permitirán tener conocimientos sobre las afectaciones económicas que conlleva el retraso en el pago a proveedores y contratistas, el, el conocimiento de todo el entorno que afecta con el rezago y de pagos marcará las pautas para que las administraciones futuras consideren cada uno de los daños colaterales que se presentan de este retraso y como consecuencia se realicen planes estratégicos que permitirán a la estatal reestructurar su forma de aplicación de recursos. Preguntas de investigación. ¿Cuál es el impacto económico del rezago de pagos a proveedores y contratistas? ¿Cómo impactan los rezagos en los pagos a proveedores y contratistas la gestión de la actual y anterior administración? ¿Existe disminución e incremento en el rezago de los pagos a proveedores y contratistas? El objetivo general es determinar el rezago en los pagos a proveedores y contratistas de la administración pública anterior y la actual, realizando un análisis comparativo donde se pueden determinar los avances o incrementos que se han presentado, así como determinar el impacto económico que lo conlleva. La investigación también podría denotar factores o rasgos importantes como las consecuencias que están generando ese rezago. Los objetivos específicos de este proyecto son determinar la teoría para realizar una recopilación de información que sea aplicable al análisis y estudio de los rezagos en pagos presentados a partir del 2018, tomando como base de datos la información financiera presentada en la página de rendición de cuentas de Pemex y los listados de adeudos y pagos a proveedores de Pemex más transparente. B. Realizar un comparativo de la información recopilada sobre el rezago de los pagos a proveedores y contratistas antes y después de la actual administración pública para determinar si existe una disminución o incremento. C. Estudiar los informes financieros emitidos por la paraestatal, así como las autoridades de la ASF, con la finalidad de recabar información estadística sobre el comportamiento de los pasivos en los periodos del 2018 al 2022. D. Dejar un precedente sobre la afectación económica actual que genera el rezago actual en los pagos a proveedores y contratistas de Pemex. La metodología a usar es el desarrollo del proyecto se realizará mediante el estudio de los casos. Para determinar el cumplimiento de los objetivos planteados, se utilizará como referencia las evidencias cuantitativas obtenidas de fuentes secundarias, como lo son indicadores e índices nacionales e internacionales sobre la percepción económica que se tiene del ente público. Se considerará la información emitida por la ASF, así como la información establecida en la página Pemex más transparente, en la información financiera publicada en su portal de transparencia y rendición de cuentas, información financiera, reporte de pagos y adeudos publicados, así como reportajes periodísticos sobre la opinión de los afectados. La combinación de las fuentes y de los tipos de datos, cualitativos y cuantitativos, permite reflejar los aspectos objetivos y subjetivos del fenómeno estudiado. Aun cuando se combinan los datos, el enfoque metodológico general es cualitativo, documental, el cual se prefiere por la posibilidad de tener un diseño de investigación flexible y que está en constante evolución, la presentación de realidades múltiples. El rol de investigador como instrumento de recolección de datos permite reflejar la profundidad del fenómeno estudiado para desarrollar teorías preliminares. Se eligió el estudio de la paraestatal Pemex porque es uno de los entes públicos más importantes de nuestra nación y el que actualmente reclama atención ante un problema que lo aqueja y está incrementando. La corrupción y los recortes presupuestales han tenido efectos negativos en su desarrollo. Para el desarrollo del estudio de la problemática que se presenta en este caso, se utilizará la técnica de recolección de información
primaria obtenida de la consulta de diversas bases de datos, para posterior a ello determinar la información adecuada para el sustento y estructura del informe. En subsecuente, se espera poder realizar un formulario que permita determinar el grado de afectación y percepción que sufren los afectados ante esta problemática, para con ello no solo determinar la disminución o avance del problema, sino la forma en que afecta el resto de la sociedad y cómo puede ser subsanado. La información cuantitativa proveniente de los resultados publicados en las páginas oficiales del ente público será utilizada solo la información del 2018 al 2022 para poder realizar un comparativo del comportamiento de la problemática en dos administraciones públicas diferentes. Marco conceptual. Al hacer referencia sobre el rezago que presenta la paraestatal en el pago de sus proveedores y contratistas, es indispensable destacar que los análisis sobre este tema son poco comunes, por ser un problema que aqueja a un ente público y empresas privadas. Mas, sin embargo, existe un importante número de reportajes que tratan de dar explicación a las causas y consecuencias de esta situación, la cual, de acuerdo con Ibarra, los problemas económicos de la paraestatal se derivan del desmantelamiento de sus finanzas públicas, producto de la corrupción de sus funcionarios. La falta de recursos económicos de la paraestatal y el rezago en sus pasivos se han convertido en un problema que afecta a diferentes áreas de Pemex, provocando dificultades crediticias, por lo cual es necesario tener un análisis con diferentes enfoques, con el objetivo medular de establecer las bases teóricas de la investigación servirán para el desarrollo del plan íntegro de este. El proyecto #en la mira del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, el cual analiza trimestre a trimestre desde inicios del 22 la situación financiera y operativa de Petróleos Mexicanos, Pemex, con el propósito de identificar sus principales avances y retrocesos. De acuerdo con el reporte INCO, se examinan más de 40,000 indicadores financieros y operativos de la empresa petrolera para el periodo que comprende el 1 de enero al 30 de junio de los últimos 12 años, es decir, del 2011 al 2022, con base en información oficial. INCO. Marco contextual. La paraestatal Pemex tiene detenidos los pagos a proveedores y contratistas desde el mes de diciembre del 2018. Los pagos que Pemex realiza por la recepción de productos y prestaciones de servicios han dejado de fluir, situación que ha generado incertidumbre y desconfianza a sus prestadores de servicio. Conforme transcurren los meses, el problema de rezago, lejos de disminuir o erradicar, incrementa paulatinamente, haciendo más agudo el problema e insostenible la problemática. El antecedente principal del problema radica posterior al cierre del portal de recepción de facturas electrónicas de pagos en diciembre del 2018. Aunado a esto, la paraestatal manifestó la intención de pagar las facturas a un plazo de 185 días naturales, dejando de respetar los días de crédito establecidos en los contratos. Los proveedores y contratistas se mostraron renuentes ante la postura de la paraestatal de diferir a 185 los pagos de sus servicios o productos entregados. Mas, sin embargo, a pesar de ello, la paraestatal simplemente dejó de cumplir con sus días de crédito pactados, tomando los días de crédito que él pactaba de 185. Esta medida de acción solo desató un mayor crecimiento en el rezago de esos pagos, los cuales han ido acrecentando su rezago, haciendo cada vez más difícil disminuir los saldos. Para noviembre del 2019, la deuda había superado los 39,000 millones de pesos. Ante la situación y como medida de contención, en diciembre del 2019, a través de Nacional Financiera, NAFIN, se lanza el programa Cadenas Productivas al Vencimiento, el cual tenía como finalidad pagar los documentos que presentaban más de 185 días naturales de rezago en el pago. De este programa se han derivado
De este programa se han derivado múltiples programas más, con la finalidad de subsanar el problema de rezago en el que hasta el día de hoy no se ha podido subsanar, y representa un adeudo total del 80%, adeudo con proveedores y contratistas con más de 6 meses pendientes por cobrar. El índice preliminar de mi investigación marcará una carátula, resumen, índice, introducción, en el capítulo 1, antecedentes de la investigación, planteamiento del problema, objetivos, justificación, hipótesis. En un capítulo 2, la revisión de la literatura. En un tercer capítulo, la estrategia de investigación, tipo, diseño y enfoque, la selección del sujeto de estudio, la procedencia de la recolección de datos, el procedimiento de análisis de datos. En el capítulo 4, el análisis de resultados, las conclusiones y recomendaciones, anexos, fuentes documentales de la entidad, instrumentos de recolección de información documentales utilizados. El cronograma preliminar de mi investigación será producto a entregar. En el primer mes se entregará el planteamiento del problema de investigación. En el segundo mes, protocolo de investigación para el estudio del tema. En el tercer mes, aprobación del proyecto de investigación. En el cuarto mes, recolección y tratamiento de la información recopilada. En el quinto mes, redacción de los capítulos restantes. Y en el séptimo mes, elaboración y resumen y conclusión. Lo cual quiere decir que el cronograma está basado al desarrollo del proyecto en un periodo de 6 meses. Las fuentes de consultas principales que se tienen al momento y que el cual pueden ser modificables, agregando información pertinente, principalmente sería la información que existe en el portal de Pemex, de Pemex Más Transparente, en el cual se presenta la información sobre pagos y adeudos con proveedores y contratistas. Se tomarán en cuenta diferentes periodos para poder determinar cómo iniciaron los saldos, cómo han estado evolucionando, cuál ha sido su comportamiento estadístico y cómo se cómo se integran actualmente. Esto lo podemos encontrar en http://www.pemex.com/pemex más transparente, /páginas, /de food, y les pueden mostrar los diferentes periodos de pago. También será utilizado por medio del autor de Pemex y la información financiera de diferentes periodos. Esto en su página http://www.pemex.com finanzas /páginas estados-medio financieros dictaminados ASQ. También será utilizada la información integrada por Diego Díaz Pérez, en el cual está integrado dentro del programa Pemex en la mira, con los análisis de resultados del segundo trimestre del 2022. La fecha del documento es del 29 de julio del 2022 y se encuentra en la página http://inco.org.mx/ HP concentrados contenidos 2022 reporte Pemex en la mira 21 segunda T 2022 fin. También será utilizada la información de Karina Suárez con el tema del documento Pemex necesita mantenimiento y nosotros que nos paguen. La petrolera adeuda casi 60,000 millones de pesos a proveedores y contratistas. La fecha del reportaje es del día 2 de julio del 2022 y está en http elpaís.com México 2022-07-06 Pemex necesita mantenimiento y nosotros que nos paguen. Estas fuentes de consulta se consideran para tomar como referencia la información que publica mes tras mes Pemex, que da a conocer a sus proveedores y contratistas sobre sus adeudos y pagos,
así como la información financiera determinada por los auditores externos. Y se contemplan también dos autores externos, el del grupo INCO, el cual está llevando un análisis subsecuente del comportamiento de Pemex, y reportajes como lo son el de Karina Suárez, para tener una opinión externa desde el punto de vista del proveedor o desde el punto de vista del proveedor o el contratista, que son los afectados. Bueno, pues la conclusión sobre la exposición de mi tema o del por qué se pretende desarrollar este tema es por lo siguiente. De acuerdo con lo establecido durante el desarrollo del presente trabajo, se determina como objetivo principal del tema la investigación presentada en determinar qué ha generado el retraso en el cumplimiento de pago a pasivos a Pemex en los últimos años, las consecuencias que se desencadenan de dicho problema y cuáles son los factores externos que lo afectan de forma directa e indirecta. Su análisis se realiza desde un punto de vista financiero y contable, analizando los resultados presentados por el ente económico en su portal de Pemex Más Transparente, así como la información financiera del portal de transparencia y rendición de cuentas. Se observan sus variantes mediante un estudio empírico de la razón por la cual se presenta la situación de rezago en los pagos a proveedores y contratistas en la estatal Pemex. Serán observados con contemplando el grado de responsabilidad de la corrupción, la transparencia, la gestión, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas. Se toman a consideración estos factores ya que uno de los planteamientos de la cuarta transformación es erradicar la corrupción dentro del país. Entonces, debemos de enfocar también una parte de nuestra investigación a ver cómo estos cambios han afectado o han beneficiado el desarrollo económico del ente público. Asimismo, las variaciones o derivados, quién o cómo se determina a quién le pagas o a quién le retienes, o los recursos que se están obteniendo, cómo se están canalizando, porque es un hecho que, como lo habíamos visto anteriormente, el antecedente marca que Pemex es una de las productivas, una de las empresas con mayor producción, por lo tanto, pues el índice de falta de liquidez sí es preocupante, ¿verdad? Entonces, en lo particular, es un tema que me interesa porque me aqueja personalmente. Trabajo para una empresa que le trabaja a Pemex, que está siendo afectada por ese tipo de problemas. Y el vivir a diario es el ver que no hay respuesta, es solamente está sujeta a la disponibilidad de recursos, y pues está habiendo afectaciones en el ente que está dejando de percibir, y se ve desde un recorte de personal. Lógicamente esa persona deja de producir, deja de consumir, y deriva y conlleva una cadena de afectaciones económicas, las cuales pretendo exponer en el desarrollo de este proyecto, y tratar de buscar una solución o plantear una manera de reestructuración. A modo de referencia, los trabajos que fueron citados para poder llevar a cabo parte de la investigación, pues fueron obtenidos de reportajes de la página de Beneméritas, de un reportaje de Becerra de J. Becerra del 28 de julio, el cual habla de la falta de liquidez de Pemex. Como ya les habían mencionado anteriormente, está un estudio sobre el Ibarra Díaz. También fueron contemplados los informes financieros de la petrolera. Se consultó la página de Pemex Más Transparente, donde pude constatar el reporte de pagos de diciembre del 2021, el reporte de pagos de agosto, publicado de agosto del 2022, el reporte de pagos de julio del 2022, y dentro de los cuales efectivamente se ve que los saldos que les debes a los proveedores, en su mayoría son los mismos, y hay otros tantos que incremente la deuda.
pero que no es como lo dijo en su reportaje el actual director en su reportaje del periódico de finanzas, el financiero, el actual presidente de la paraestatal, de que están a poco de tener solamente documentos con un mes de rezago, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Analizando la información que ellos proporcionan en sus páginas de transparencia, nos podemos dar cuenta de que es todo lo contrario. Este, bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Este, Esperamos contar con su apoyo, con la aprobación del proyecto y desarrollarlo y pulirlo de tal manera que efectivamente nos proporcione la facilidad de dar solución al problema que nos aqueja. Muchas gracias y buenas noches.